Estela Garzón. Gracias, presidente. Buenas tardes. Con los jóvenes del Grupo Scout que aún están arriba, buenas tardes. Con la asamblea, colegas, buenas tardes. A ver, presidente, compañeros, ya que al Nuevo Ecuador le gusta ser didáctico, comillas, para una nueva forma de decir que el presidente no sabe hablar mayormente, ¿no es cierto? Vamos a ser didácticos aquí nosotros también y explicar con peras y con manzanas de qué se trata este asunto, para ver si así nos entendemos de una buena vez y ponemos el énfasis en donde debe estar. ¿Qué es o qué representa? ¿Bajo qué condiciones? ¿En qué contexto llega un país a hacer un tratado con un multilateral? Diferentes enfoques. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos 3 gobiernos, incluido este? Primero, un silencio absoluto de las condiciones del acuerdo, silencio absoluto que después decanta, eliminemos los subsidios, aumentemos el IVA para la seguridad, y resulta que aquí el señor ministro nos acabó de reconocer a todos los presentes, salvo los que no hayan escuchado, que eran condiciones del fondo ajustar los impuestos. Entonces, razón que la ministra de Gobierno anda pidiendo que no sean malitos, ayudemos a los policías, porque no hay plata para la seguridad. Es decir, le mintieron a esta asamblea respecto al IVA y no están haciendo nada con esos recursos que le dijeron al país que iban al IVA. Eso dijo el señor ministro en este espacio. ¿Qué más se necesita para que en efecto una condición de tratado se aplique o no en condiciones favorables? Tener al menos revisaditos los datos que dice el Banco Central, no lo digo yo, no se inventa mi bancada, el Banco Central, y los alertábamos en el tiempo del tratamiento del IVA. Y es que el país ha superado por mucho el nivel de endeudamiento y hay que considerar si es que en efecto cabe más endeudamiento o no. Porque ese dinero no se traduce en mejores condiciones de vida, mejores servicios públicos, sino para seguir pagando deuda. ¿Quién se beneficia del pago de deuda? Bingo, los tenedores de bonos. ¿Quiénes son los tenedores de bonos? ¿Cerca de quién están? ¿A qué espacio se deben? Regresemos a ver a los bancos, a quienes sacan dinero a los paraísos fiscales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pide el Fondo Monetario, entre otras cosas, para facilitarle generosamente, entre comillas, a los estados recursos? Entre otras cosas, condiciones que ya estamos viendo en los titulares. ¿O no hemos visto la gasolina del Ecuador es de las más caras del mundo? Titulares de prensa. ¿Cómo así, pues? ¿Cómo así? ¿Porque a alguien se le ocurrió? No, pues porque hay que cumplirle al fondo, porque las condiciones del fondo vienen de la mano con detrimento social. ¿Me estoy inventando yo? No, pues. Por eso es que no le quería cierto sector de los multilaterales al gobierno de la Revolución Ciudadana, porque llegó y dijo no pago más deuda hasta que la gente tenga un plato sobre la mesa. Eso es lo que en teoría se hace cuando hay crisis y cuando hay voluntad política. 2 cosas que parece que no saben en Carondelet. ¿Qué más pide el Fondo Monetario entonces para dar ciertas, o para que el país muestre cierta buena voluntad para tener buen relacionamiento con el fondo? Que se hable permanentemente de la caída del riesgo país. ¿O no se acuerdan lo que decía Richard Martínez cuando ministro de Moreno? Que el riesgo país bajaba todos los días de forma acelerada. ¿Qué decían los ministros de Lazo? Lo mismo. La realidad no era tal. ¿Qué más pide el Fondo Monetario? Ajustes fiscales. ¿Qué más pide el Fondo Monetario? Aumentos de impuestos y reformas estructurales. Cuando pasó lo del IVA, a sus redes sociales públicas, legisladores de gobierno, subían festejando con corchos de tapas de vino que habían hecho reformas fiscales. Entonces, estaban cumpliéndole al fondo, no a la gente. Revisen lo que ustedes mismos publican. ¿Qué más se necesita para que el fondo en teoría vea que es un país, digamos, medianamente adaptable a sus condiciones? Por ejemplo, que hayan ajustes en los temas laborales, en los contratos, en la estabilidad. ¿No están ustedes insistiendo hasta el día de hoy que se registre el contrato por horas y que se lo regule, porque en la consulta lo perdieron? Si es que todos los caminos nos conducen a que le están cumpliendo al fondo, entonces también cumplan lo que dice la Constitución. ¿Qué dice la Constitución? 419.5. Comprometa la política económica del Estado, las decisiones del gobierno. ¿Qué decía en una de las diapositivas que presentó el ministro? Política de desarrollo económico con el Plan Nacional hacia los objetivos del 2030. ¿Nos estamos inventando? No nos estamos inventando. Y parece además que se viene acá
y no se lee, ¿para qué se viene? Ojalá la siguiente ministra en turno sí venga a decirnos alguna cosa medianamente coherente. ¿Qué más tenemos que precautelar en este contexto? Que la economía ecuatoriana en efecto se sostenga con decisiones que tome el Ejecutivo, pero que no pueden pasar, como en este caso, por sobre nosotros, pues que para eso está la Constitución. No es un invento nuestro, leamos la Constitución y por eso es que hemos aprobado previamente que se nos remita la información. Pero resulta que esperábamos que el ministro venga al menos a decirnos alguna cosa coherente y no lo ha hecho. Por lo tanto, es indispensable que una comisión pueda hacer todas las preguntas que en la comparecencia de este pleno no las pudimos hacer, porque justamente la dinámica no nos lo permite. ¿Por qué es necesario sincerar las cosas, presidente, compañeros asambleístas? Porque este gobierno en efecto nos deja más dudas que certezas. Y eso que en teoría expuso aquí el señor ministro, creo que debía haberlo dicho el presidente en el informe a la Nación, pero lo que han hecho es aplaudir los videitos que rodó. Y resulta que a él no le han explicado que estos son de las cosas que tiene que hacer y tiene que decir. ¿Y qué más significa que bajo el pretexto de la supuesta austeridad, desde el tema del Estado, bajo las condiciones deplorables del trabajo en este momento y la intención recurrente de seguir afectando las condiciones de empleo estable, lo que hacen es primero desconocer la ley, porque en nuestra ley ecuatoriana existen 41 diferentes modalidades de contratación, y luego disfrazar ahora que no es ajuste, que es financiamiento, que no es financiamiento, que es acuerdo, que está en una primera etapa, que falta la siguiente, para después no darle explicaciones nuevamente al país. ¿A cuánto tiempo significa el endeudamiento para las familias del país? ¿Cómo se va a traducir eso en obra pública? ¿Cuántas van a ser? Que en todo caso el anterior presidente vino y dijo que había parado un poste, pero este presidente no. Entonces, ¿cuánto es que van a significar en obra pública, en mejoramiento de la policía, chalecos, motos, unidades educativas deterioradas y demás, los cerca de 4.000 millones de dólares? Es la pregunta que estamos haciendo. Háganlo a alguien más de otras bancadas para que no digan que es la pregunta del correísmo, porque parece que esa es un poco la vara con la que se miden las cosas que se hacen aquí. Y sobre todo, que se aplique el 419, que es claro respecto a que esta asamblea tiene que conocer. Este hemiciclo tiene una tarea, que no es solo desbaratarse para el informe a la Nación, sino cumplir con esto que dice la Constitución. Señor presidente, termino con esto. Lamentablemente, y usted pudo dar fe de aquello porque pidió que el secretario avale el tema, el señor ministro no respondió en este hemiciclo. Así es que yo me permito mocionar, señor presidente, que cualquier información adicional, entiéndase todo lo que aquí no pudimos responder, se derive a una comisión, en este caso a la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, con el fin de que podamos tener las respuestas que nos faltan, con el fin que podamos además dar seguimiento a la ruta de la información que tiene dos enfoques distintos. Aprobamos que se nos remita la información porque nos corresponde por Constitución conocer eso y esta asamblea aprobarlo. Pero cuando viene un funcionario sujeto de fiscalización y control político y no responde, para eso están las comisiones, para que sí responda. Y esto no es opcional, señor ministro, que seguramente con su equipo lo está viendo. Acá no puede mandar viceministros porque nuestra ley es clara. Y a las comisiones ha mandado recurrentemente sus viceministros para decir, para eso no me llamaron, yo no sé, ¿no? Y eso es una de las cosas que tenemos que evitar también que suceda en las comisiones, precautelando por principio el rol fiscalizador que tenemos en esta asamblea. Espero que haya quedado claro, porque, insisto, le deben respuestas a la gente. Estas cosas no se hacen a escondidas de la gente cuando hipotecan su futuro. Si sigue aumentando el endeudamiento y en teoría solo crecemos 0.1, es decir, que no crecimos nada y estamos en este estancamiento desde el 2019 y siguen repitiendo la misma receta, no esperen entonces que el país se cure de la enfermedad del neoliberalismo que adolece desde hace varios años. Gracias, presidente.